¿Qué tal, compañeros? Yo les voy a enseñar a cómo crear una instalación de Linux utilizando lo que sería VMware. En este caso utilizaré la versión que por lo menos les compartí por Classroom. Entonces, al instalar el programa, les aparecerá este menú. Le damos aquí donde sería crear nueva máquina virtual. Le damos a customizado. Damos siguiente. Aquí dejamos la última opción, que será la última. Luego aquí nos pedirá lo que será indicar el ISO. Como habíamos indicado para la práctica, necesitamos que sea basado en Debian. Puede ser, por ejemplo, lo más famoso sería Ubuntu, el propio Debian o Linux Mint. En este caso, utilicé el Linux Mint. Le damos a siguiente. Aquí nos preguntará qué tipo de sistema estamos utilizando. Le dejamos en Linux y el de 64 bits. Le damos a siguiente. Aquí nos indicará el nombre de la carpeta que se creará. Por ejemplo, utilizaremos únicamente Linux. Siguiente. Luego aquí nos pedirá indicar el número de procesos o procesadores que tendrá lo que sería la máquina virtual. Esto dependerá mucho de la máquina en la que estén instalando. Les recomiendo no excederse de la mitad de de los procesos disponibles en su máquina. Esto porque puede generar algo de inestabilidad. Pero realmente con 4 es más que suficiente, incluso con 2. Luego le damos a siguiente. Aquí nos pregunta lo que sería el número de memoria RAM. Como indica en el enunciado, con 2 gigas de RAM realmente es suficiente para todo el curso. Aquí, como indica, pues dependerá mucho de la memoria instalada en su sistema. Aquí me indica que 13 máximo, pero con 2 es más que suficiente. Luego aquí nos pregunta el tipo de conexión. Podemos usar lo que sería el que es con puente o el NAT. Yo lo recomiendo utilizar el NAT, es el por defecto y no habría ningún problema en eso. Damos al siguiente. Aquí otra vez dejamos el recomendado para el tipo de disco y el tipo de I/O, igual aquí recomendado. Luego aquí nos pregunta si queremos, tenemos un disco virtual anterior. Por ejemplo, como habían preguntado en una clase, si quieren pasar lo que sería un disco duro o una máquina creada en un computador a pasarla a otro, pues podrían utilizar esta opción. Pero en este caso, como es una nueva máquina, vamos a crear un nuevo disco. Luego nos pregunta los gigabytes de espacio que queremos. Con 20 es más que suficiente. Pues lo dejaremos aquí en 20. Luego aquí, si queremos en un único archivo o varios archivos, lo dejaré en varios archivos, visto que esto puede mejorar el rendimiento. Igual aquí, como indica, si queremos que el disco virtual se cree desde un inicio con los 20 gigabytes o que dependiendo del que se vaya necesitando, va a ir aumentando hasta llegar al límite que indiquemos acá. Les recomiendo, pues, como solo son 20 gigabytes, pues, alocar todo el disco y como indica aquí, pues puede mejorar algo el rendimiento. Le damos al siguiente. Aquí lo podemos dejar como está. Este será el nombre del archivo que se generará, que es el disco virtual. Y listo. Luego aquí nos dará un pequeño resumen o si queremos hacer un cambio de la configuración que indicamos y le vamos a finalizar. Y se estaría creando el disco. Hay que tener en cuenta que si queremos iniciar Linux y les da un error de virtualización, posiblemente sea porque no está activado lo que sería la opción de virtualizar con el procesador en la BIOS. Tendría que cambiarlo. Esto pues depende mucho, por ejemplo, si es de Intel o AMD. Entonces sería que busquen, por ejemplo, si es una laptop, el modelo de su laptop y ver cómo activarlo. Pero realmente es fácil. Todos deberían de dejarlo desde la BIOS. Entonces, únicamente aclarar eso. Aquí se estaría creando. Y listo. Aquí nos saldría una ventana con el sistema que creamos. Como había indicado, lo habíamos puesto Linux. Aquí que tiene 2 GB de memoria, 4 procesos, el disco de 20 gigabytes. Entonces le daremos a iniciar. Saldrá un mensaje preguntando si queremos iniciar. Le decimos que sí. Y se empieza a iniciar. Y luego aquí ya tendríamos instalado lo que sería Linux. Entonces, damos a iniciar.
que indicó que ya terminé de instalarlo. Aquí está creando pues, los mensajes que crean al primer inicio del sistema. Y como pueden ver, pues ya tendríamos lo que sería crear nuestra máquina virtual. Aquí ya, pues como cualquier proceso de Linux, estamos como en una sesión de presentación y nos indica aquí ya sería para procesos de instalarlo directamente, porque ahorita solo está, digamos que diciéndolo como en el proceso cuando queremos instalarlo y lo tenemos en un USB, corriéndolo en vivo, pues sería solo únicamente darle a instalar, nos preguntará nuestro nombre de correo, nombre de usuario, la ubicación, si queremos instalar paquetes, el idioma, pero este proceso ya lo pueden conocer y es bastante fácil, es normalmente darle continuar y estaríamos listos. Y con eso ya tendríamos lo que sería instalado nuestra máquina virtual para poder hacer las prácticas y el proyecto. ¿Qué tal, compañeros? Yo les voy a estar explicando cómo configurar una máquina virtual, pero en este caso desde VirtualBox. Como primer paso, vamos a darle clic en este botón. Luego nos pide un nombre para la máquina virtual. Luego aquí nos indica en dónde se va a almacenar la información de la máquina virtual. Yo en este caso lo voy a dejar por defecto. Luego nos pide la imagen ISO. eh, Ahí recordándoles que, como lo mencioné en el laboratorio, para este curso vamos a estar utilizando, pueden utilizar cualquier distribución de Linux basada en Debian. Entonces, voy a seleccionar esta. Luego revisamos que el tipo sea Linux, que el subtipo sea Ubuntu y la versión sea Ubuntu 64 bit. Luego vamos a ir al apartado de hardware. Eh, Según la práctica, se indica que son 2 GB de RAM. En este caso lo voy a dejar por defecto. Luego 2 de CPU. Y luego con el disco duro yo le voy a poner, eh, voy a dejar 20. Y le doy terminar. Y aquí ya nos aparece. Luego, para revisar que nuestra máquina virtual, en el caso de la red, esté en modo NAT, vamos a seleccionarlo y vamos a darle en configuración. Luego nos vamos al apartado de red y aquí nos aparece que está conectado a NAT. Y puede ser NAT o en modo bridge. ¿Qué tal, compañeros? Ahora yo les voy a estar explicando el cómo crear un usuario que no sea administrador. Para esto vamos a ejecutar el siguiente comando, el cual es sudo add user y le colocamos usuario bajo ejemplo. Nos pide una nueva contraseña y ahora nos pide el nombre completo. Esta información que solicita es opcional, no es obligatorio. Eh, ¿Está? Le voy a dar enter, 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 enter. Aquí nos pregunta si la información es correcta, le damos que sí. Y listo, ya está creado el usuario. Ahora vamos a verificar que no sea un usuario administrador. Entonces vamos a verificarlo por medio de los grupos del usuario a los que él pertenece. Entonces vamos a ejecutar el siguiente comando que es groups. Aquí vamos a poner el usuario. Entonces, aquí, como podemos observar, nos aparece el- la palabra sudo. Eso quiere decir que no es un usuario administrador. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto esta
este comando para el usuario que tengo actualmente, como pueden observar aquí aparece sudo. Eso quiere decir que es un usuario administrador.